un tiempo a esta parte, el editorial de este programa está precedido por la música de los Locos Adams, ¿no? Y me parece que como nunca, aplica esta mañana, y sobre todo con el final de este comentario, que justamente fue lo que inspiró, o sea, volvemos a lo que inspiró la cosa simpática de poner esta musiquita en el programa. Porque claro, como nunca estamos viendo hasta qué punto el gobierno ha sido aquí víctima de su propia incompetencia, especialmente en el tema de las reservas, que es el tema con el que vamos a cerrar este comentario. Pero a modo de repaso, y viendo otros temas antes, a ver, este tema vamos a empezar por una pavada, digamos, pero el despliegue mediático que tuvo ayer, y de hecho tiene hoy en los diarios, la cuestión de la muerte de peces en el lago de Palermo, que es por supuesto un asunto muy dramático para los amantes de los peces y de la ecología y para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, es todo un ejemplo de las prioridades de la Argentina en materia de la vida y de la muerte, ¿no? La muerte de un policía, por ejemplo, ocupa esta mañana un espacio mucho menos destacado que el de la muerte de peces en el lago de Palermo como consecuencia del calor. Es todo un botón de muestra, digamos, de cuáles son las prioridades de la Argentina de estos tiempos. Bueno, en el ámbito de la política no pasa mucho, excepto que Julián Domínguez ha planteado, bueno, con éxito, digamos, el debate está planteado, hay gente que estará de acuerdo, gente que no, con que la Argentina debe mudar la capital de la ciudad de Buenos Aires. Yo tuve oportunidad de conversar con él en privado hace un tiempo sobre el tema, no creo que el proyecto tenga hoy viabilidad económica, ni política, por supuesto, pero es un tema que me parece que está bueno por lo menos discutirlo. Lo ha planteado el presidente de la Cámara de Diputados. Lo raro del caso es que alguien del oficialismo tenga una idea propia, ¿no? Y esto es lo que me llama más la atención del asunto, independientemente de la viabilidad o no del tema, ¿no? Que alguien del oficialismo diga alguna cosa fuera del libreto, ¿no? Claro, se le ocurrió una idea y la dijo, ¿eh? Bueno, la otra noticia política del día tampoco pareciera tener importancia, pero la tiene. Porque yo no puedo despegar los apellidos, digamos, ¿no? El que habla es Pepe Scioli, el hermano del gobernador. Y habla esta mañana de la década infame, ¿no? ¿La década infame? Se refiere no a otras décadas infames de la Argentina, sino a la actual, ¿eh? Y es el hermano del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que dice de todo esta mañana en un reportaje en el diario Clarín. Veremos qué repercusión tiene. Y el tercer asunto político del día, que sí tiene más magnitud, es el tema de Echegaray, ¿no es cierto? Porque ayer hubo un informe entre Noche Investiga muy fuerte respecto del viaje del señor Echegaray, que terminó a las trompadas, y ahora uno entiende por qué terminó a las trompadas, ¿no? Claro. Hoy el cronista que fue a cubrir el asunto y quien firmó esta historia estaba metiendo el dedo en una llaga muy complicada, ¿no es cierto? Así que bueno, me parece que todo empieza a comprenderse a partir de... Capaz en ese momento me preguntaba, a ver, ¿cómo puede un funcionario ser tan torpe, ¿no? Porque finalmente no le costaba nada frente a la, entre comillas, acoso del cronista de TN, decir, bueno, me la tengo que bancar, es mi rol como funcionario, si me paro acá y le doy un reportaje al tipo y le explico qué hago acá en Río de Janeiro, le pongo cara de simpático, explico la situación y ya se acabó, ¿eh? Y me pregunté por qué Echegaray no hacía algo que está dictado por el sentido común, por menos ganas que tenga el pobre Echegaray de soportar a un periodista en sus vacaciones, ¿no es cierto? Que ahora se entiende por qué no hizo eso. Porque lo que se reveló ayer es que esos empresarios raros vinculados al mundo de la aduana son los que le pagaron el viaje, ¿cierto? Mira, claro. Entonces tenemos al jefe de la recaudación de impuestos en una instancia similar a la de Ricardo Jaime. Más o menos. Más o menos. Bueno. Pasamos un poquito al tema de la economía, siendo que es un día eminentemente económico otra vez. Que la inflación está dando 4,1 en el mes de diciembre, según nos reveló hace un rato el doctor Carlos Melconian. Usted dirá, bueno, pero 4,1 parece poco en comparación con cómo han subido los precios. Claro, convengamos en que 4,1 es un promedio de un índice que pondera un conjunto de productos en una determinada proporción y que es una enormidad. Claro. Es decir, para que dé 4,1, considerando todo lo que no sube, que es lo que está congelado, imagínense lo que sube, para que dé 4,1%. Bueno. El otro tema económico del día tiene que ver con el tema de los tomates, que en rigor de verdad me parece que lo que esconde no es el tema del tomate, ¿no? Sino el hecho de que el gobierno presume que importando alimentos en general puede controlar los precios. Precios que evidentemente se disparan, aún considerando que hay un conjunto de productos que están congelados, que claro, están congelados pero no hay, ¿no? Sí, claro. Que es lo típico, digamos, ¿no? Es decir, es la frazada corta que se aplica lamentablemente en todos los planos de la economía.
Vos congelás los precios, faltan los productos. Vos bajás el dólar, se caen las reservas. Es decir, estamos en este dilema de la frazada corta en varios planos, incluido en este de los productos. Entonces, yo puedo entender, como entendió Carlos, que importar alimentos puede servir como un paliativo circunstancial frente a un determinado producto que se dispara. Ahora, como política antiinflacionaria, Willy. No, pero por supuesto, además, la libertad de comercio, claro, ojalá, todo, si es, digamos, desde luego que la libertad de comercio es maravillosa. Que obviamente, si vamos a importar cosas, hay cosas por ahí más importantes para importar en un país donde hay restricción de reservas que tomates, por ejemplo, medicamentos o insumos para la fábrica. Pero es que hay control de cambios, Marcelo, entonces no se puede importar. Acá esto parece una conversación de locos. Claro, bueno, además, sí, claro, obviamente. Además de la tasa de inflación y del problema del tomate y los alimentos, tenemos el tema del dólar, donde también ayer se aplicó el criterio de la frazada corta, porque claro, el gobierno logró bajar un poquito el blue, pero dice que no les importa. El gobierno dice, bueno, en realidad el blue es una cosa marginal, no nos interesa, es una cuestión de poco menos que directiva. Pero, evidentemente, hay un nivel de intervención que significa una caída en las reservas para bajar el dólar a 11 centavos o 10 centavos para que suba de vuelta pasado mañana, digamos, ¿no? Bueno, lo más alarmante del caso es que mientras la Argentina pierde sus reservas intentando con poco éxito bajar el dólar, seguimos con exportaciones trabadas. A ver, ¿alguien le cuenta al presidente que no se puede exportar trigo? Por ahí no lo sabe. Por ahí en lo que hoy Carlos Pañi describe como un retiro monacal de la presidenta, por ahí no se entera. Pero por ahí el señor Galuccio, por ahí que es el único tipo que hoy evidentemente hoy en día tiene cara y ojo en la Argentina, nada más de randazo, por ahí tienen que explicar, mire señora, la Argentina no se puede exportar trigo. Lógico, y además están persiguiendo a las exportadoras, que son las que generan dólares. Una cosa realmente que si no fuera para llorar sería para reírse. Por ahí no lo saben, una de esas, no lo sé. Bueno, después tenemos toda esta cuestión, vamos a ir después al tema de fondo el día que son las reservas, pero toda esta cuestión que ha quedado como una especie de gran interna entre Kicillof, Kapitanich, De Vido, el Chegaray y demás. Lo que surge de los comentarios y noticias de esta mañana es que ha quedado muy fortalecido Kicillof, muy debilitado Kapitanich, que ha atravesado por varias situaciones complicadas, empezando por el tema de Córdoba, ¿no? Primero fue Córdoba, cuando él dice, no, acá las fuerzas federales no van a Córdoba, mientras Córdoba se incendiaba, y después vino Verne y dijo, sí, acá van las fuerzas federales a Córdoba. Después fue el tema de la luz con De Vido, ¿no es cierto?, que dijo, bueno, acá vamos a segmentar los cortes, y vino y dice, la verdad que no es ningún corte, ¿no es cierto? Y ahora con el tema del impuesto a los bienes personales, donde por tercera vez en muy pocos días el jefe de gabinete fue desmentido por su propio gabinete, ¿no? Así que tenemos, además de estos problemas económicos, una crisis en el centro del gabinete, con un jefe de gabinete que quedó reducido a una instancia de poco menos que de un vocero, digamos, para anunciar esta mañana, por ejemplo, el problema del tomate y el calendario de vacunaciones. Yo mientras escuchaba a Kapitanich anunciar el calendario de vacunaciones, se decía, ¿no hay ministro de salud en la Argentina? ¿El ministro de salud dónde está? Saben que hay un ministro, se llama Mansur, ¿no? Mansur, sí. Nunca más se supo. Diría yo, mirá lo que te voy a decir, hace años que en la Argentina no se ve una foto del ministro de Salud. Bueno, paréntesis, una cosa insólita. Bueno, así imagínate, Marcelo, imagínate qué señal también para el peronismo, ¿no es cierto? La caída de Kapitanich, el entronizarlo a Kicillof, claro, obviamente, todo un significado. Bueno, y adicionalmente a esto tenemos este trabajo que presenta esta mañana Carlos Burgueño, hemos hablado con él, el autor de la tapa de Ámbito, que da cuenta de esta reunión donde no estaba el jefe de gabinete ayer, estaba Miguel Galuccio, estaba Axel Kicillof y Diego Bocio, donde el presidente manifestó su enorme preocupación por la caída de reservas y pidió una solución. De estos dos temas vamos a hablar ahora, del caso de Kapitanich y del tema de las reservas. Del caso de Kapitanich vamos a leer un fragmento, o dos o tres fragmentos, mejor dicho, de un trabajo que presenta esta mañana el señor Carlos Pañi, tremendo, sobre el estado de cosas del jefe de gabinete. Tremendo, ¿no? Él en algún punto dice, bueno, ha quedado reducido a un bonsai, ¿no es cierto? Y yo seleccioné estos 4 párrafos para entender cómo el propio gabinete se deglute a sus miembros. Escuchamos estos párrafos. La presidenta estaría en un estado de aislamiento cercano a la clausura monacal.
Es lógico. El 23 de octubre pasado, los médicos le recomendaron por escrito no exponerse a situaciones de estrés. Desde entonces, el gobierno pasó por la derrota electoral, la caída de reservas, la disparada del dólar, la crisis policial, los cortes de luz, el contubernio hotelero con Lázaro Báez y el ajuste impositivo. Solo estrés. Es comprensible entonces que para desautorizar a Capitanich y a Echegaray, Kicillof esperara a que su jefa regrese a Buenos Aires, a pesar de que el impuestazo llevaba 3 días en los diarios. El embrollo de los bienes personales permitió verificar una tercera evidencia. Kirchnerismo y micrófono son incompatibles. Las conferencias matutinas de Capitanich sirven más para exponer los descalabros del gobierno que para rodear de consenso sus iniciativas. Se podría pensar que los malentendidos son inevitables en un equipo fatigado por 10 años de gestión. Y es verdad. Los funcionarios están en esa fase de la administración que conocen bien los radicales, en la cual, en palabras de Juan Carlos Torre, ya no se sueña con resolver los problemas, sino en evitar que te aplasten los problemas para poder llegar al final del camino. Sin embargo, en una escena más venturosa, la Glasnost de Capitanich también habría sido contraproducente. ¿Qué hubiera sucedido si a Marcó del Pont, Moreno, Kicillof y Echegaray los hubieran puesto enfrente de un micrófono? Lorenzino tuvo su experiencia. Las conferencias de prensa de los jefes de gabinete están hechas para gobiernos que tienen gabinete. Obviamente, claro. Es decir, que cuentan con una instancia de coordinación de sus proyectos y de sus propuestas. Ahora queda claro que si en la década ganada no las hubo, no fue tanto por autoritarismo como por incompetencia. Las logorreicas mañanas de Capitanich son un ritual suicida. Revelan lo que debería haber permanecido a media luz. Claro, obviamente. El hecho de que Capitanich aparezca todo el tiempo, al no haber un programa coordinado de trabajo, revela lo que no se tiene que mostrar, que es el desorden y la incongruencia. Y determinan desmentidas y estas cosas, claro. La novedad de los kirchneristas no es su descomposición. La novedad es que hablan y lo hacen con un requisito que los condena a dar malas noticias. Las novedades agradables son exclusivas de la jefa y la jefa ha hecho voto de silencio. La desautorización de Kicillof a Capitanich disimuló otra contradicción más y más difícil de disolver. Bueno, dentro de esta descripción que hace Carlos Pañi, que da cuenta de un no sé si usa la palabra desaguisado, no me acuerdo, no importa, de este desorden, digamos, uno puede observar un cierto cambio en las prioridades del gobierno. Un día son las reservas, un día es el dólar, un día es la inflación, un día es el petróleo, un día es la luz, el tomate, depende del día, hay una complicación aparentemente superior a otras. Y aparentemente, por lo que hemos leído esta mañana, y nos contó el propio Carlos Burgueño, la preocupación de ayer eran las reservas. Esta preocupación por ahí dura un día, mañana viene otra preocupación, por ahí es el tomate de vuelta o vaya uno a saber cuál preocupación, porque en un contexto donde no hay un programa ordenado, cualquier cosa se convierte en una preocupación o deja de serlo. Entonces me parece que si es cierto que esta preocupación del presidente de ayer se manifestó en estos términos, el presidente pidiéndole a su equipo que haga algo por las reservas, me parece que vale la pena pegarle al asunto una revisada. Entre paréntesis, estaba el señor Galuccio en la reunión de ayer, y eso me parece que tiene un significado. Es uno de los tipos más razonables que tiene el gobierno, y ojalá cumplir un papel aún más relevante del que cumple. Yo no lo conozco, él me invitó hace un tiempo a tomar un café, cosa que yo no acepté, y otro día voy a explicar por qué. Pero me parece una persona muy razonable y ojalá tenga algún papel más significativo en el gobierno. En cualquier caso, empecemos por preguntarnos por qué en la Argentina son relevantes las reservas, y tal vez más relevantes que en otros países. Primero por los antecedentes de la Argentina, un país que tiene en su génesis económica el problema de la inflación. Las reservas son un aspecto que todo el mundo mira. Y en segundo lugar, porque este gobierno ha decidido no tener crédito. Entonces, lo único que tiene son reservas. Tiene reservas, tiene supuestas utilidades del Banco Central, que son una mentira, y tiene los fondos del ANSES. De hecho, el jefe de gabinete
dijo hace algún tiempo una enorme barbaridad. Dijo, bueno, acá no hay un problema fiscal, la gente del gobierno tiene con qué financiarse, ¿no? Tiene el ANSES y tiene el Banco Central. Sí. Claro, así estamos, ¿no es cierto? Sí. Paso un avisito, Marcelo. Sí. Se vienen los números deficitarios del ANSES. Claro. Ese va a ser el tema de los próximos días. Bueno, entonces, gran déficit del ANSES. En Argentina son relevantes las reservas por estas dos razones. Primero, por una cuestión de antecedentes. Y segundo, porque no tenemos otra. Es decir, claro, la Argentina no puede ser como Uruguay, que renueva su deuda más barata que antes, que hace así y consigue fondos al 4%, o como Bolivia, o como el resto del mundo civilizado en materia económica. Argentina se ha privado de este problema. Y por lo tanto, por supuesto, como consecuencia de esta privación, las reservas básicamente bajan. Durante los años de Néstor Kirchner, las reservas por algunas circunstancias subían. Había una macroeconomía un poco más ordenada, estaba el boom de la soja, había menos nivel de gasto y el Banco Central no pagaba cuentas del gobierno. Era un poco más prolija la cosa, ¿eh? Pero después de 2007, cuando Cristina Kirchner asume, ahí empieza la caída de reservas, especialmente después de la crisis con el campo. Y esto ocurrió como consecuencia de la desconfianza. O sea, después de aquel desastre del tema del campo, empezó a generarse en Argentina un problema de desconfianza. Y empezó lo que se llamó en su momento no caída de reservas, sino fuga de capitales. ¿Se acuerdan? Hubo un proceso más o menos rápido, más o menos lento, depende del día, de fuga de capitales. La gente sacaba la guita de la Argentina. Cuando Cristina gana en 2011, resuelve enfrentar este problema. Que no se lo mencionó durante la campaña ni durante los años anteriores, pero cuando Cristina obtiene el 54%, dice, acá voy a resolver un problema muy serio. Se nos van los capitales. La interpretación que hace el gobierno de la fuga de capitales no tenía relación con lo que estaba pasando, esto con la desconfianza. El presidente imaginó ahí una conspiración. Y frente a la conspiración aplicó un control de cambios, que fue su primer medida de gobierno, ustedes recuerdan, con los perros en la calle y con la gendarmería, para intentar detener la conspiración. El primer anuncio después de ganar las elecciones. Exactamente. Me hicieron 5 corridas cambiarias. Muy bien. A eso se le sumó el control a las importaciones, un cepo creciente en las importaciones para evitar salida de divisas. Se le sumó, por ejemplo, la prohibición de girar utilidades, es decir, una enorme complicación para sacar dólares de la Argentina. Este remedio que el gobierno puso en marcha en 2011 produjo, obviamente, un fracaso. Seguían cayendo las reservas. Y frente a este fenómeno, el gobierno resolvió aumentar la dosis, llevando el control a cepo, ¿no es cierto? Y el cepo generó, obviamente, un fracaso mayor. Es decir, la secuencia es extraordinaria. Cuanto más dosis, obviamente, mayor fracaso. Es como darle a un alérgico a la penicilina más penicilina. Claro. Al tipo lo explotás, ¿no es cierto? Y la secuencia, control de cambios, importaciones, giro de utilidades, turismo, cepo, terminó en el blanqueo. Es decir, buscando alguna vía para que entre algún dólar, porque obviamente la consecuencia directa del cepo cambiario, esto es, de la manera de intentar evitar salida de dólares, produjo básicamente que no entrara ninguno más. Fue el doble el efecto catastrófico. Los dólares siguieron saliendo y además dejaron de entrar. En este caso, aplica, como en ningún otro caso, a la perfección la idea de que el remedio fue peor que la enfermedad. Lo repetimos acá, se discutió en todos los medios, sin embargo, no hubo caso. Llegamos con esta secuencia al estado de cosas de ayer. Las reservas en 30.200 millones, el nivel más bajo en los últimos 7 años o 6 años, y si hacemos la cuenta de verdad, como le hizo Willy hace 1 hora y media, en rigor de verdad van a terminar siendo 11.000. Si descontamos los depósitos bancarios, los préstamos de los bancos del exterior, los encajes y lo que se va a pagar de deuda en la Argentina, en algún plano, de manera ficticia, van a quedar, sacando la cuenta, Willy, 11.000 millones. Muy bien. Entonces, claro, ayer la Presidenta, frente a semejante cuadro, convoca a Bocio, a Kapitanich, a Kicillof y a Galucho y les dice, muchachos, siéntense todos los días y díganme cómo arreglamos esto. Hubo una pista respecto de cómo el gobierno pretende arreglar esto en el artículo que yo mencioné aquí el otro día del señor Zayat,
en página 12 el domingo pasado. Alfredo Sayat es un periodista económico muy importante que accede evidentemente a información de alto nivel, a nivel oficial, y reveló en su artículo del domingo pasado parte del plan del gobierno para conseguir reservas, ¿no es cierto? Que esencialmente es más de lo mismo. Incentivando la mayor liquidación de divisas del conglomerado agrario. Sí, le acaban de cerrar el quit a una de las cerealeras. Intensificando el cepo a las importaciones. Dicen que la van a abrir para los tomates. Apostando al ingreso de capitales para la compra de acciones, que es una especie de sueño de la noche de verano. Con los códigos civil y penal que vienen, va a ser difícil. Atención con este dato. Apostando a la movilización de miles de millones de dólares, billetes existentes en la plaza local. ¿Qué quiere decir movilizar? ¿Que van a sacar las Hammers de Milani para que la gente movilice los dólares? Prorrogando el blanqueo y apostando YPF. Entonces, el gobierno ha tomado un conjunto de medidas que para resolver un problema lo ha terminado agravando. De ahí viene el tema de los locos Adams, ¿no es cierto? O de esta comparación con el del Quinteto de la Muerte, que eran estos personajes de la película de Leguines, que eran víctimas de su propia incompetencia. Los tipos querían robar un banco y cuando iban haciendo el plan se metieron en mucho y finalmente fueron un fracaso. Es decir, la idea de ser víctima de la propia incompetencia es lo que ha definido este proceso, digamos, que arrancó en 2011 y culmina en estos términos. Sí. Entonces, me parece a mí que lo que la Presidenta de la República debiera hacer es pensar cómo se sale del cepo, porque en tanto existe un cepo, no hay ninguna forma de reconstruir las reservas. Corregir el cepo significa corregir muchas cosas, tal vez ni siquiera políticamente viables hoy en día, pero con paliativos, con subterfugios, con atajos, con cepos y con alucinaciones, como esta que yo acabo de describir, es muy complicado que la Argentina recupere las reservas. Y siendo que la razón por la cual en la Argentina las reservas son relevantes, por los antecedentes del caso y porque no tenemos crédito, el asunto se ha vuelto una verdadera crisis. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.